Buenas noches, miércoles 10 de junio del año 2015, programa 96 del año, el 2234 del ciclo. A ver, el presidente Morales parece una veleta, el presidente Morales, para donde sopla el viento, para ese lado va. Ahora resulta que él que había dicho que no se iba a buscar su reelección, ahora dice, si el pueblo lo pide, él estaría dispuesto a cambiar la Constitución. Viejo, esto es una joda. Don Evo Morales no se da cuenta que es el presidente del Estado y sigue jugando con eso. Pone la respuesta de don Rubén Costas Aguilera, por favor, con el tema, la nota número 5. Dale. Hay otro tema. Cuando habla el presidente Evo Morales de abrir la posibilidad de una posible reelección, ¿qué opinión le merece a usted? Dice que el Congreso pide un tercer mandato. A ver, no nos hagamos los tontos. Todos sabemos, y el propio Mas ha reconocido su ciclo que empieza ya a declinar. Todos los procesos terminan. Y lo dije alguna vez, todo proyecto que está en base a un caudillo político, cuando el caudillo político no está, se acaba pues el proceso. Y eso es lo que tenemos que ver, claro, nítido, eso es lo que está sucediendo. Y los propios masistas lo reconocen. No van a poder terciar en otra campaña electoral si no lo tienen a Evo como candidato. Ese es su problema, ese es su dilema y esa es su situación, donde tampoco no va a ser nada extraño que traten de violentar la Constitución y las leyes, porque ya lo hicieron anteriormente. Por eso digo, no seamos ilusos, sepamos que esto es como lo saben manipular y cómo lo van haciendo, ¿no? Primero declaran que eso no es constitucional, declaran que no está en sus planes, después van haciendo aparecer de que, bueno, pues es la gente la que lo pide, serán las organizaciones sociales las que empezarán a presionar y cuando acordamos se darán las condiciones para que estén tratando de hacer esto. Nosotros, como oposición democrática, vamos a estar totalmente en contra de lo que en algún momento no estuvimos de acuerdo con la Constitución que hicieron y que son los que la impulsaron, las que la violan. Ahora resulta que nosotros como demócratas somos los que defendemos las leyes o más bien la Constitución. En todo caso, quiero poner un ejemplo para que quede claro, porque me remito a algo que me pasó hace poco. Cuando me dijeron, usted va a poder ser gobernador o va a ir de gobernador otra vez del departamento. Bueno, hemos tenido un gran apoyo de la población, histórico, como nunca se ha visto en unas elecciones en la ciudad de Santa Cruz con un 64%, en los 15 distritos se ganó, en todo el departamento, pero eso me da la posibilidad para que después el pueblo cruceño diga no queremos que Rubén siga. Eso sería una arrogancia de mi parte, pero por eso le digo, yo no voy a volver a ser gobernador, no voy a volver a ser porque las leyes no lo permiten, porque la Constitución no lo permite, y no voy a nunca violentar no solo a las leyes y la Constitución, sino algo que es primario en un sistema democrático, y que es el tema de principios, de valores. Yo no puedo ir de nuevo de gobernador, no puedo ir porque no me permiten mi principio, ¿no es verdad? Por lo que significa la democracia, que significa alternancia de poder, porque lo que significa la democracia significa renovación, por lo que significa la democracia en cuanto generaciones que vienen, y son cosas fundamentales que no solamente se pueden hacer en base a las violaciones, en base a las maquinaciones que puede hacer un partido cuando está en el poder y en el gobierno. Primero celebro y saludo que don Rubén Costas diga lo que está diciendo. De todas maneras, Juan Seguro se murió de viejo. Le voy a pedir a Melvi, a José y a todos que la guarden esta declaración por si acaso alguien
del Movimiento Demócrata Social se le ocurre decir, bueno, ya el presidente Morales logró reelegirse, por extensión se van a elegir todos. De todas maneras, recordarles que don Rubén Costas lo dijo cuando vino aquí: yo no pretendo ser electo o reelecto toda mi vida como gobernador y tampoco pienso ser candidato a alcalde, cosa que bien pudiera ser, habida cuenta de que nadie le ha hecho frente en la ciudad de Santa Cruz. Yo debo haber sido el primero en resaltar el hecho de que él le sacó 20 puntos a Percy Fernández, 20 y tantos puntos a Percy Fernández, no es poca cosa. El presidente Morales me preocupa porque si a él le piden reelección, o sea, si a él le piden que haga algo en la lógica de él mismo, hay que hacerlo. Entonces yo digo, ¿y si le piden la pena de muerte, como se ha pedido, también lo va a hacer, presidente? O sea, presidente, un poquito de seriedad, digo yo. Digo yo que un poquito de seriedad no le hace daño a nadie. Y mire usted, en esta lógica muy de Evo Morales, nos fuimos a preguntar a la gente que sabe de esto, primero, si es correcto abrir la Constitución para eso, y si no, si bien sabemos que no es correcto, la otra pregunta es, si usted tuviera la oportunidad de abrirla a la Constitución, ¿qué plantearía? ¿Qué cosas tendríamos que hacer en la Constitución? Porque el asunto de... Yo sostengo que don Evo Morales nos está distrayendo demasiado con este asunto de la apertura a la Constitución, porque el país está entrando a una crisis económica jodida. Y claro, es mejor que el pueblo hable de lo que ellos quieren. Vamos a hablar de la apertura de la Constitución para que Evo sea elegido de nuevo. A ver, tonto fuera don Evo Morales si se plantea hoy ser reelecto, con todos los problemas que tiene. Él va a esperar, va a medir sus tiempos políticos y ahora, que tiene las ganas, tiene. Una señora diputada del Movimiento del Socialismo dijo hace un día, la verdad es que no tenemos a nadie más. Entonces debe ser grave, debe ser triste que entre ellos se miren y digan, mierda, ¿qué nos queda? Y cuando dicen eso, más tardecito les voy a mostrar otra declaración. Esta vez de don Álvaro García Linera, que en la lógica del no tenemos a quién poner, ya me termina preocupando a mí como persona, como ser humano, porque no hago ningún daño mirando un poquito más lejos. Pero vamos primero con José Antonio de Chazal, que ya está sanito, que estuvo delicadito de salud. Ponelo a José Antonio de Chazal diciéndonos si es legal y lo que él haría y qué pediría él. Dale. Mire, hay una discusión sobre el tema de la reelección. Una reelección de alguien que ha hecho una excelente gestión es positivo para la población, pero una reelección de alguien que hace una mala gestión es realmente una pesadilla. Yo particularmente considero de que no debería existir reelección porque desde el punto de vista democrático, del ejercicio democrático, es buena la alternatividad, la alternancia, como dicen algunos politólogos, del ejercicio del poder para que no existan problemas de desgaste o de corrupción o de otra naturaleza similar. En el ejercicio democrático, la reelección solamente está considerada en algunos países por una vez o por un periodo discontinuo, como era antes en la anterior Constitución boliviana. En la actual Constitución solo se permite una vez, entonces habría que hacer una modificación constitucional que también es muy difícil hacerla, salvo ejerciendo los mecanismos actuales de casi control absoluto que tiene el partido gobernante.
pero desde el punto de vista del ejercicio democrático creo que es razonable la alternatividad y la posibilidad de que no haya una intención de perpetuidad en el poder. Doctor, si se abriera la Constitución, ¿qué cosas cambiaría? ¿Por qué valdría la pena abrirla? Bueno, yo creo de que hay que enfocar exactamente qué es lo que se quiere. El tema del Estado plurinacional no sé si es aceptado plenamente por toda la población, no si lo ha entendido, si lo ha captado o si definitivamente hay una posibilidad de retorno al concepto republicano, de República de Bolivia, ¿no? El aspecto de las autonomías con mayor capacidad en términos de competencias y en términos de recursos, yo creo que es un elemento de avance en una eventual posibilidad de reforma constitucional. Los otros aspectos ya son aspectos que hacen a la estructura misma del Estado, porque en términos de derechos y garantías, esta es una constitución que tiene una declaración increíble de derechos y garantías. Yo creo que ahí no habría necesidad de hacer salvo pequeños ajustes. Pero en lo estructural del Estado, la organización del Estado, sí me parece que es importante que se revise. Pero hay un procedimiento, no nos olvidemos que esta Constitución fue fruto de una definición muy grande, ¿no? Entonces, donde hubo participación de la sociedad civil, estamos hablando de una asamblea constituyente. Y hacer una modificación solamente por el tema de reelección me parece que sería manipular demasiado esa maravillosa instrumentación democrática que es una constitución y que obviamente no generaría o no daría los mejores resultados, porque una constitución no debe acomodarse a los liderazgos políticos. La Constitución debe acomodarse a la estructura de la sociedad, a la estructura del Estado, a las condiciones que exige la moderna democracia, y por tanto creo que no debe tergiversarse este concepto. Como le decía, en la parte de derechos y garantías creo que hay una cantidad increíble de declaraciones de derechos y garantías que en muchos casos no se cumplen, obviamente, y que eso debería ser el primer principio. El principio es de que la Constitución se cumpla. Si dice, debe cumplirse. Si no, es simplemente declaración lírica y eso no puede conseguirse. El segundo elemento es la necesidad de estructurar adecuadamente el Estado boliviano, porque se generan muchas contradicciones dentro de lo que es la estructura real versus la estructura ideal. La organización de los poderes de los órganos públicos, que ahora es que se llaman, también tiene que ver con una estructura adecuada. Vemos que la parte de administración de justicia es muy complicada y eso pasa por personas, pero también pasa por estructura, ¿no? Consecuentemente, yo creo que ha habido buenos avances, digamos, con nuevas figuras constitucionales, qué sé yo, la acción popular, en fin, pero que eso va desde el punto de vista de las garantías y de los derechos de las personas. Pero desde el punto de vista de estructura me parece que sí podría adecuarse y mejorarse. La organización siempre es perfectible y revisar el concepto de Estado plurinacional. Coincido con Joselo. Mañana vamos a traer declaraciones que nos digan cuál sería el procedimiento y todas estas cosas, porque yo me temo que si el partido de gobierno quiere, es capaz de embarrar todo. No nos vamos a quedar demasiado tiempo en esto, porque la crisis que está entrando el país, por supuesto que merece un mejor tratamiento, pero a ver qué dice Juan Carlos Urenda, dale. Yo creo que ese es un tema que, además de ser inconstitucional, es éticamente censurable. Y yo creo que los medios debieran de plano rechazar esto,
antes de convertirlo en un tema debatible. El violentar brutalmente la Constitución, como en este caso, no es un tema que sea debatible. La Constitución establece que no hay esta imposibilidad, que ya fue vulnerada por el Tribunal Constitucional en una vez. Entonces, yo creo que esto no debiéramos prestarnos a generar un debate, sino a censurar de manera drástica esta actitud, y de esa manera pues preparar a la población para un eventual referéndum, para ver cómo vota la gente. Mire que estamos yendo en contra de las tendencias latinoamericanas en Argentina, con todos los defectos que pudiera tener ahora esa democracia. La Corte Suprema impidió a Cristina Kirchner la reelección. Y en Colombia, hace una semana, el Parlamento dictó una ley prohibiendo la reelección. Y ahora resulta que nosotros vamos a debatir si un señor se puede quedar 4 periodos en el país. Y el tercer periodo con una argumentación burda, diciendo que antes era un Estado, que ahora es otro Estado, antes era la República de Bolivia, ahora el Estado plurinacional, y ese tipo de argumentos absolutamente carentes de lógica jurídica, hemos permitido ya un tercer periodo. Entonces, yo creo que no debiéramos generar la posibilidad de ese debate. Ahora, si usted me pregunta qué cosas debieran abrirse en la Constitución... Sí, porque ellos hablan de apertura a la Constitución. Eventualmente, entonces, ¿qué hay que modificar, qué incluir, qué es lo que se puede...? Habría fundamentalmente los aspectos racistas que tiene la Constitución y los aspectos centralistas. Yo he publicado un libro que se llama El Estado Catoblepas, que son las contradicciones destructivas del Estado boliviano, y ahí señalo todos estos aspectos, que son muchos. La Constitución boliviana, como todas las constituciones, es muy perfectible y tiene muchos errores. Ahora, donde habría que de verdad modificar, y también tengo un libro publicado en 2010 con una propuesta de reforma constitucional al régimen de clasificación de competencias en el sistema autonómico. La gente, no me canso de repetir que no podemos tener autonomía de verdad con las competencias centralistas que tiene la Constitución actual. Todo lo demás es una impostura, es un engaño a la gente. La aprobación de estos estatutos que van a simplemente a copiar las competencias que no son autonómicas de la Constitución. Me ha llamado la atención el otro día escuchar la argumentación de la gobernación en el sentido de que se va a aprobar un estatuto sin renunciar a ninguno de los principios del estatuto aprobado por el pueblo cruceño. Quiero decirle que se está renunciando al principal principio, que es el principio autonómico, porque no hay autonomía sin competencias autonómicas. Debemos quedar claros en eso. Entonces, ese sería un tema, pero el peligro de esto es que empecemos a buscar una transacción, a ver las autonomías de verdad versus la reelección, que no me parece. Yo creo que la modificación constitucional por un régimen autonómico de verdad tendría que venir cuando hay una diferente correlación de fuerzas. Entonces, este no es el momento, pero eso no quiere decir que la población no tenga un espíritu profundamente autonómico, especialmente en el oriente boliviano. Entonces, yo creo que el debate le hace mal abrir un debate sobre la reelección presidencial le hace un flaco favor al gobierno, que ha tirado un globo de ensayo a ver qué pasa, y eso que debería recibir sencillamente censura por ser manifiestamente inconstitucional e inmoral. Si abriéramos un debate sobre qué cosas sí, qué cosas no, pudiera a la larga, creo yo, tener el peligro de que la población empiece a considerar de que es natural que pudiera eso ocurrir. Y el debate tiene un presupuesto de que las cosas que se discuten son debatibles, pueden ser valiosas. Y aquí hay una franca violación a la Constitución. Entonces, respetaremos la Constitución y abogaremos por ella, especialmente en este sentido. Vea usted que la Constitución anterior boliviana establecía que cuando había una reforma constitucional con relación
al periodo del presidente se aplicaba después de un periodo. Es decir, si se aprobaba en una gestión, había que dejar pasar una gestión para recién volver a aplicarla. Sabia en ese sentido esa Constitución, porque, claro, para evitar las tentaciones de quienes están en el caballito del poder y usan y abusan de los bienes, de las instituciones. Entonces ellos están en gran ventaja en este caso, ¿no? A ver, yo coincido con Juan Carlos Urenda de que es necesario ponerle freno a la posibilidad de entrada de un debate mayor. No le des muchas luces, Juan Carlos, al presidente diciéndole que hay que esperar un periodo, es decir, que esperó y entonces el anterior más uno que le falta, entonces ya lo saltó y irá a quedar como el periodo de la corrupción, del narcotráfico, de la huida de Belaúnde. Mierda, pudiéramos decir un montón de cosas, el tema del fondo indígena, etcétera, etcétera, y más etcétera. Lo que de todas maneras nosotros hacemos, a mí me parece que no debiera haber una reelección y nos vamos a jugar, yo personalmente me voy a jugar por eso, porque no haya una nueva elección del presidente Evo Morales, que ha sido ilegal e irregular su actual mandato, la forma en la que salió, también coincido, pero de todas maneras, ¿qué es lo que buscamos nosotros con esto? Que la gente entienda que hay cosas más importantes que la reelección y que es una muestra de cinismo y de sinvergüenzura plantear una modificación de la Constitución solo para hacerse elegir cuando hay tantos problemas en la Constitución que son más importantes que la reelección del presidente Evo Morales. Pero ponela a la señora diputada del Movimiento al Socialismo, dale. Bueno, esto no lo estamos haciendo como más, sino quienes hacen notar que no tenemos otro líder aparte de nuestro presidente. Las bases están pidiendo que sí se tiene que pedir que nuestro presidente en la próxima sea presidente y que se pueda discutir esto, ¿no? Yo he estado viendo personalmente en diferentes congresos las resoluciones, las conclusiones que piden, porque ha demostrado ese trabajo de cómo servir al pueblo y no estar escogiendo. Por ejemplo, Santa Cruz siempre ha sido de la oposición, la gobernación, pero en ningún momento ha dicho que Santa Cruz es de la oposición, al contrario, ha apoyado con obras. Entonces eso también es prueba, claro, que nuestro presidente trabaja en beneficio de todos los bolivianos y no escoge, y eso es lo que nuestras bases están conscientes, y no solo de nuestra gente, también de los mismos empresarios. Esto nace y nos hacen notar que sí, esto se tiene que trabajar y ver cómo presidente Evo Morales en la próxima puede ser presidente. Eso es el pedido de las bases, ¿no? ¿Qué le dice a Rubén Costas? Bueno, él verá desde su punto de vista. Nosotros somos orgánicos, vamos a acatar las decisiones de las bases. Es interesante, la señora dice, no, no es un asunto del MAS, y después dice, somos orgánicos, queremos que se trabaje en función de lo que quiere la base. Además, no tenemos otro líder. Y ayer, don Álvaro García Linera dijo esto. La fuga ha revelado dos cosas complicadas. Primero, una red de corrupción que involucra a bufetes de abogados, que involucra a algunos malos funcionarios del Estado, que involucra a algunos malos jueces, que involucra a algunos malos policías. Alrededor de el caso Belaúnde se ha revelado que hay una red mafiosa, ¿sí?, de protección de corruptos y de delincuentes
con mucho dinero y muy influyente. Pero es importante que la población sepa que hay una red tenebrosa que protege a corruptos y qué más estará haciendo. Y yo me temo y alerto a la población que esa red tenebrosa de protección de la corrupción y del delito pueda intentar vengarse, pueda intentar hacer algún daño a las personas que nos hemos involucrado en persona contra esta temática. Comenzamos del presidente Evo. Y yo me temo que de ocurrir una situación de esa, el único beneficiado es don Álvaro García Linera. Y me temo que hay gente que dice cosas y advierte cosas simple y llanamente para curarse en salud y decir, no, yo no tenía nada que hacer, yo incluso lo señalé y lo marqué y advertí al país. Pero a ver, un ratito, una red de corrupción mafiosa, red de corrupción, y dejémoslo ahí. Porque no creo que haya llegado a una red. Y voy a explicar. ¿Ustedes creen que una red de corrupción mafiosa, que vaya uno a saber más, lo va a dejar al que se va, que se vaya solito, que termine en una casa, en un pueblo por donde no podía salir, que no tenía para comer, que estaba con frío y que cuando lo agarran agradece por haberlo llevado hasta la frontera? Puta madre, viejo. Si esa es la idea de red mafiosa, puta que es pobre este país. Puta que es pobre este país. En este país, sobornar a un juez lamentablemente es fácil. En este país, sobornar a un fiscal, a un policía, claro que es fácil. Que un abogado se preste a sobornar toda una cadena es común. Lo conocemos, sabemos de lo que se trata. ¿Cuál es el gran drama de Belaúnde? ¿En serio cree el vicepresidente? ¿En serio cree que Belaúnde es la cabeza de una red mafiosa de tentáculos? Que vaya uno a saber qué más. Frente a esa, voy a usar una palabra muy propia de don Álvaro García Linera, frente a esa afiebrada idea de don Álvaro García Linera, yo me quedo con mi idea, que se cuide el presidente, porque el único beneficiado de una situación complicada para Evo Morales, el único beneficiado se llama Álvaro Marcelo García Linera. Y como les digo, hay gente que denuncia un delito, denuncia una situación para librar las cosas de su, sacarlas de su entorno si acaso eso ocurre. Yo espero que no ocurra, pero si llegara a ocurrir por desgracia, y de verdad que no deseo, yo de los primeros que digo, además ya escribí un artículo sobre eso, de los primeros que yo miraría es el entorno de don Álvaro García Linera y vuelvo más bien a sugerirle a la gente que piense a quién beneficia. Si alguien cree que puede haber una red de corrupción que cae en 15 días, si cree que eso es mafioso, es capaz de creer cualquier cosa. Creo que fue demasiado lejos el vicepresidente, tanto con la red de corrupción como con la advertencia de que algo le puede pasar, sobre todo al presidente Evo. Reitero, ¿a quién beneficia?